¿ya? Eso a finales del siglo XX, desde la década del 90, Inglaterra va a comenzar a utilizar a lo que ellos van a llamar las industrias creativas. Desde ahí, ese concepto se va como que generalizar mundialmente y se va a hacer uso en diferentes países, al cual Latinoamérica no es ajeno. Un último concepto, lo que es la economía naranja, ya a inicios del siglo XXI, especialmente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, comienza a pensar cómo rentabilizar la cultura también. Y ellos le dan un nuevo concepto, ¿no? Ya no le llaman industrias creativas, industrias culturales, sino una economía naranja. Es decir, ver que también la creatividad latinoamericana en general pueda dar rentabilidad económica. Es decir, cómo la cultura, en estos tres conceptos que estamos viendo acá, pueden producir bienes y servicios. Y a la vez pueda también en las sociedades y en los países que las utilizan o las que las produzcan, generar economía. ¿Ya? Eso ha sido más o menos en una normativa general los conceptos que han movido a lo que se llaman las industrias culturales. Ojo, yo llamaría mucho la atención porque cuando se propuso el concepto de industria cultural desde Teodoro Adorno a mitad del siglo XX, ha sido a partir de una crítica en realidad a lo que se estaba haciendo con la cultura en esa época. ¿Ya? No se veía con buenos ojos de que la cultura se pueda comercializar, se pueda vender, se pueda rentabilizar. Entonces, eso ha pasado muchos años y bueno, ha generado lo que ellos ya proponían o lo que criticaban para su época, de alguna u otra manera, claro, con los cambios de los contextos de la época, se han materializado. Es decir, por ejemplo, UNESCO dice que las industrias culturales o industrias creativas generan más o menos de unos 2,25 billones de dólares en el mundo, que significa el 3% del PBI mundial, ¿no? Da empleo a más de 29 millones de personas, que es el 1% de la población activa del mundo. Los ingresos de las industrias culturales y creativas superan a los servicios, por ejemplo, de las telecomunicaciones y tiene o genera mayor puestos de trabajo a la industria automovilística. En el caso peruano, las industrias culturales aportan el PBI en 1,2%. ¿Ya? Aunque la fuente del 2007 ya ha pasado varios años, se menciona de que ahora ya estamos más o menos por el 2%, pero había, antes de que nos pase este contexto lamentable del COVID-19, se proyectaba a que al 2021 llegase a representar el 5% del PBI peruano, ¿no? Genera más de 600.000 empleos directos, indirectos y conexos, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, las industrias culturales, especialmente en Latinoamérica, sí han agarrado fuerzas. En Argentina, en Colombia, en Brasil y Perú, que se estaba sumando a esa fuente de crecimiento económico a partir de utilizar la cultura como un arma también económica interesante, de creación. Eso como una especie de introducción, pero a nosotros y la presente ponencia en particular, no nos interesa entrar tanto por esa línea económica, que hay algunos trabajos interesantes que se han producido ya, UNESCO y las instituciones que tienen que ver con la cultura los han gestionado y los han sacado. A nosotros nos interesa en realidad entender cómo las industrias culturales o la creación cultural, la producción cultural de un país determinado, en este caso el peruano, específicamente la región cusqueña, se ha desarrollado a través de la historia. Es decir, a nosotros nos interesa entender que esto de las industrias culturales constituye en realidad o llega a fortalecer las identidades, profundiza en la conversación intercultural, apoya la diversidad cultural, estimula la participación social y ciudadana, etc. Es decir, con estas aproximaciones a la historia de las industrias culturales, nosotros queremos intentar resolver cómo fue el proceso de creación de la cultura en el Cusco. ¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración? ¿Quiénes fueron los actores de esta creación cultural en el Cusco? ¿Qué instituciones y personas hicieron posible la creación cultural en el Cusco? Estas preguntas a lo largo de la ponencia vamos a intentar responderlas, obedecen a diferentes entradas en realidad y
nos vamos a dar cuenta que el Cusco, en particular, obedece a una creación cultural sumamente interesante. Una aclaración. Las industrias culturales, como hemos visto, vienen de Occidente con un concepto a partir de la mitad del siglo XX. No queremos nosotros anteponer que existe, o querer imponer a través de lo que vamos a decir hoy día, que ese concepto existía desde inicios del siglo XX. Para nada, eso sería completamente anacrónico. Lo que nosotros estamos diciendo es que para entender lo que ha venido a partir de la década del 50 en adelante, hay que entender un poco lo que ha pasado atrás, que ha habido una producción histórica importante y que producto de esa producción histórica cultural ha desembocado en lo que actualmente conocemos como industrias culturales. Hay toda una historia de que hay que necesariamente darle una mirada procesual, es decir, una mirada histórica, y sacar un poco la mirada económica, que es algo mucho más contemporáneo. Dicho esto, la presente ponencia está estructurada básicamente en dos partes. En la diapositiva ustedes pueden ver que hay en realidad 4, pero para la presente ponencia hemos creído conveniente desarrollar solo las 2 primeras partes, ¿no? Que es hablar de las instituciones locales, es decir, los orígenes de las instituciones que impulsaron la creación cultural en el Cusco, y en la segunda parte desarrollar un poco los actores sociales, es decir, quiénes fueron los personajes, cuáles fueron sus tendencias culturales y políticas e ideológicas que impulsaron las creaciones culturales en el Cusco. Consideramos nosotros de que en el Cusco hay una necesidad, yo diría en el Perú, una necesidad de comenzar a estudiar esto de la historia cultural, como es el caso de las industrias culturales. Hay que entenderlas, hay que darle una mirada necesariamente procesual para comprender estos procesos culturales que se han dado, sociales y económicos que se han dado desde inicios del siglo XX. Entonces, creo yo, ayudaría y mucho a comprender cómo actualmente funcionan las industrias culturales si le damos esa mirada necesariamente procesual que reclamamos, y que la presente ponencia es un granito de arena a entender ese proceso. Para la primera parte, doy paso a mi colega Ángela María, que va a desarrollarnos un poco esto de las instituciones locales que impulsaron la creación cultural en el Cusco. Gracias. Muy bien. Como Edgar mencionó, las industrias culturales, aparte de aportar al PBI, nos ofrece algo más importante, que es la contribución a las identidades, profundiza la conversación intercultural, apoya la diversidad cultural, estimula la participación social y ciudadana, y esto es necesario recalcar. Entonces, vayamos a la primera parte sobre los orígenes de las instituciones que impulsaron la creación cultural acá en el Cusco. A inicios del siglo XX, tanto los intelectuales y artistas cusqueños utilizaron al folclore como una forma de poder promover la identidad regional y nacional. Es decir, forjar un folclore regional y nacional. Además, también querían que las tradiciones que apreciaban y practicaban fueron valoradas por quienes las despreciaban y rechazaban como una manera de representación de una identidad común. Por otro lado, la industrialización y el crecimiento de ciudades hicieron que se valore más las formas de expresión que venían del campo, y de esta manera reconocían la importancia de su práctica en la vida diaria de los pobladores de la región. Si bien estos intelectuales y artistas asociaron la identidad indígena con las tradiciones provenientes del campo, que eran las que se encontraban más cercanas al pasado prehispánico, también de alguna manera impulsaron y utilizaron muchos elementos de la tradición urbana y colonial, esto aproximadamente a partir de 1930, y para de esta forma consolidar una tradición regional que situara a lo mestizo o cholo en el centro de la tradición regional y nacional. Es decir, darle una connotación positiva al hecho de ser serrano, que sea un símbolo de orgullo. Entonces, al clasificar las formas de expresión como folclore, estas eran elevadas a un grado de arte que era digno de ser cultivado. Y el periodo clave que influyó fuertemente en la producción artística del folclore en el Cusco fue entre los años de 1920 y 1950. Un periodo que fue conocido
como el neoindigenismo, llamado así por Cadena y Pool, o indigenismo práctico, llamado así por Tamayo. Aquí solamente quiero mencionar que existía una clara diferencia entre los indigenistas como Luis C. Valcárcel y José Uriel García. Valcárcel sostenía que las verdaderamente indígenas existían todavía en algunos lugares un tanto remotos en el Cusco, como una muestra viva de lo que fue el pasado indígena. Mientras que por otro lado Uriel García, con su obra El Nuevo Indio, que fue escrito en 1930, afirmaba que la diferencia entre español y lo indígena había desaparecido como una consecuencia del mestizaje durante la colonia, y el resultado del Nuevo Indio pues era el proceso, este proceso. Por ello es que algunos neoindigenistas como Uriel García y Humberto Vidal propusieron la identidad cholo-mestiza serrana, que debía ser asumida como la identidad continental del futuro, y por ende también del Cusco. Esto obviamente fue muy complejo, y surgieron muchísimas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué estilos de música y danza podían ser considerados mestizos? ¿O cuáles eran los estilos de música y danza? ¿Quiénes, cuánto más alejado de alguna manera, quiénes podían ser indígenas? Cuánto más alejado estaba de la ciudad el producto artístico, cuanto más rústico fuera su material, cuanto más tuviera características de la tradición prehispánica, entre otras cosas, pues esas eran de alguna manera se podía considerar como indígena. En contraste, cuanto más obvia fuera la influencia Profesora, disculpe, su micrófono se ha apagado. Ok, bueno, retomando lo que dije. Esto de alguna manera vamos a observar en los diferentes concursos organizados por los intelectuales y artistas que pertenecieron a las diferentes instituciones culturales durante el siglo XX. Entonces, la insistencia en que debían participar tanto en el arte mestizo como en el indígena, como una forma de incluir una variedad de arte posible y poder revalorar estilos campesinos despreciados y que folclore que ellos participaban, también formaba parte de la creación de esa identidad regional o nacional, ¿no? Y por ende, de alguna manera, pues aquí entramos a hablar del papel que tuvo Albert Giesecke. Giesecke tuvo un papel muy exhaustivo, no solo en los ámbitos intelectuales, sociales y culturales en el Cusco, sino básicamente pasó por todos los ámbitos. Pero, ¿quién fue este personaje que da grandes aportes en esta parte del territorio peruano? Giesecke nace en Pensilvania, estudia en 1883, estudia en Harvard, pero también en Londres, en París y en Berlín. Sus áreas de estudio fueron la economía y también fue catedrático en la Universidad de Pensilvania. Entonces, en ese entonces, el gobierno peruano buscaba un especialista en las ciencias económicas y administración universitaria para poder realizar reformas en las universidades peruanas y en la educación secundaria. A los 7 meses, mientras trabajaba en las recomendaciones para las reformas, el presidente Leguía le propone el rectorado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que había cerrado sus puertas durante un periodo de huelga. Desde 1909 se venía luchando en la primera huelga que hubo en América por reivindicaciones estudiantiles. Según las propias palabras de Valcárcel, las huelgas que se daban eran muy radicales, pero gracias a la fuerte propaganda que dirigieron, lograron que en 1910 se reabriera el claustro con un personal enteramente nuevo, con Giesecke como rector, quien se ganó el respeto y fue querido durante los 14 años que desempeñó sus funciones, siendo rector entre los periodos de 1910 y 1923. Su gestión fue considerada como la edad de oro de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, quien sumó todas las voluntades para poder modernizar la universidad y el Cusco, generando toda una corriente de revalorización del Cusco.
Los intelectuales y los políticos que interactuaron con Giesecke estuvieron siempre dispuestos a reconocer el valioso papel que tuvo en las propuestas de nuevos rumbos para la vida social y cultural cusqueña. Este es el caso de Luis Valcárcel, que en varias ocasiones también manifestó su acuerdo con él. Hombres como José Gabriel Cosio, Uriel García, Fortunato L. Herrera, Humberto Luna, Francisco Tamayo, entre otros, y obviamente, desde luego, Luis Valcárcel, son el resultado de todo aquel proceso de la primera reforma universitaria. Ellos no solo son los precursores de la reforma, sino que también fueron actores y verdaderos líderes regionales de la modernización y el cambio cultural de su época. Entonces, Giesecke fue ese gran rector que les enseñó a conocer el Perú. Aparte de su rol dentro de la universidad, Giesecke se distinguió, entre otras cosas, en el impulso de la importancia de la revista universitaria y en general en la relación que promovió entre la vida universitaria y la realidad social y económica del Cusco. Un reflejo de ello fueron las tesis sustentadas en esos años por los estudiantes universitarios, donde la temática giraba en torno a la cultura, a la historia y la sociedad cusqueña, además de la publicación de artículos en la revista universitaria. Giesecke también contribuyó de manera significativa en el lugar que Cusco tomó en el imaginario nacional e internacional, y lo hizo mediante su apoyo a la exploración y descubrimiento de Machu Picchu. El descubrimiento científico de Machu Picchu en 1911 inicia, precisamente para el Cusco, una nueva etapa. Con dicho acontecimiento, la región adquiere un gran valor dentro del imaginario nacional e internacional. Si bien ya en los siglos XVIII y XIX los habitantes de las áreas circundantes nunca desconocieron su existencia, es recién con los esfuerzos de los norteamericanos Hiram Bingham y Albert Giesecke que se convierte en un centro de interés regional, nacional e internacional. Mariana Muhl señala a través de la correspondencia establecida entre Bingham y Giesecke cómo fue que el rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco desempeñó una función instrumental para consolidar el descubrimiento científico de Machu Picchu. Ya desde 1909, Bingham realiza su primera exploración acá del Cusco a Lima, y en busca de la capital de los incas establecidas por Manco Inca, conocida por algunas crónicas como Vilcabamba. Y este explorador recibió la ayuda de Albert Giesecke, como lo hemos mencionado anteriormente, con el que mantuvo un estrecho contacto. En 1911, después de la construcción, después de la construida expedición Yale peruana, Giesecke recibe a Bingham y le ofrece un apoyo logístico, sobre todo la valiosa información que lo llevaría luego al famoso descubrimiento científico de Machu Picchu. Se reunían en casa de Giesecke y a veces invitaba a algunos intelectuales o catedráticos como José Gabriel Cosio y Romualdo Aguilar. El mismo Giesecke manifiesta que los datos más fidedignos fueron los que él otorgó, ya que hacía unos meses atrás lo pudo obtener cuando realizó un viaje a la hacienda de Charate en compañía de su amigo, el diputado Braulio Polo y Laborda. Entre estos datos también figuraba el relato de Arteaga sobre Machu Picchu. Y fue precisamente Arteaga, guardián del puente de San Miguel, quien lleva a Bingham y al sargento Carrasco a Machu Picchu. Bingham luego realiza 3 expediciones en las que también participa Giesecke y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ya para el año de 1925, José Uriel García, con la colaboración editorial de Albert Giesecke, publica la guía histórica artística del Cusco, que, como indica Flores, se puede considerar una versión un tanto abreviada y simplificada de la ciudad de los incas, para uso de los turistas en la década de los años 20, ya que era parte de todo el escenario urbano en la ciudad del Cusco. Albert Giesecke fue una pieza clave que desde muy temprano conectó al Cusco con el gobierno peruano central, así con los Estados Unidos y Europa, a través de la canalización y promoción del interés y la dotación de recursos hacia el Cusco. En Lima obtuvo un puesto en el Ministerio de Educación hasta fines del año de 1940 y continuó su labor como agregado civil en la embajada de su país. Entonces,
desde esos dos puestos jugó un papel clave en las relaciones en el ámbito cultural, científico, social y turístico del Perú, así como de cada esfuerzo privado y estatal que hubo desde la década de 1930 para el fomento del turismo extranjero hacia el Perú. Dice que pone énfasis en que la promoción del turismo al Perú debía hacerse desde el Cusco, ya que era el punto de mayor atracción para los turistas. Y fueron precisamente dos circunstancias que se combinaron para crear un nuevo interés turístico hacia Cusco: el título de capital arqueológica de Sudamérica y la celebración del cuarto centenario de la Fundación Española en el Cusco. Bueno, y ahora hablemos un poco sobre la misión peruana de arte incaico. Ya a partir de 1920 son diversos artistas, temas, instrumentos y estilos de la realidad rural irrumpen con mayor fuerza en la escena. Y esto de alguna manera se aborda a partir de la misión peruana de arte incaico que dirige Luis C. Valcárcel, llevando entre octubre de 1923 y enero de 1924 a Buenos Aires, La Paz y Montevideo un repertorio de arte cusqueño, que en ese momento se consideró como un arte representativo de lo inca, la peruanidad y el americanismo. La misión nace con la iniciativa del embajador argentino en Perú, Roberto Levillier, que también era historiador peruanista, y canaliza los recursos económicos enviados desde Buenos Aires por la Comisión de Bellas Artes para que el conjunto artístico peruano realizase las presentaciones de arte peruano llamado incaico, autóctono o indígena en esta ciudad. El dinero estaba destinado a la organización de la compañía, la adquisición del vestuario y decorado y al sostenimiento de los artistas y a sus gastos de movilización en Argentina. Pero no se incluían los gastos de transporte hasta la frontera con Argentina. Entonces, el Estado no brinda ninguna ayuda económica alguna a este grupo. Lo que estuvo detrás de la iniciativa fue definitivamente el anhelo de artistas e intelectuales argentinos de promover un arte nacionalista y americanista basado en lo indígena. El director musical del grupo de la misión, o conocida también como Compañía de Arte Incaico, fue Roberto Ojeda Campana, que vivió entre 1895 y 1983. Dicho director tenía un repertorio rural, urbano, popular, contemporáneo y alcanzó su consagración artística durante la gira de la misión. Él se convirtió en uno de los más importantes fundadores e impulsores de las instituciones culturales cusqueñas, como el Centro Cosco, de la cual voy a hablar más adelante, una institución que, como les dije, hablaré más adelante. En la producción musical estuvo Roberto Ojeda. Figuran en primer lugar obras que se reconocen como suyas y otras construidas sobre frases melódicas, recopiladas. También se incorporan géneros campesinos como la cagua, la huanca y el pastoril. Y también estaban las llamadas captaciones, que consistían en arreglos personales de temas enteros muy populares sin autor conocido, es decir, temas que eran de folclore o anónimos. Una de las obras más reconocidas es el de Ahuascuna. La misión tenía aproximadamente 47 componentes. Entre sus integrantes estaba el director Luis C. Valcárcel, como que ya lo dije, ya lo mencioné, el secretario Luis Velasco Aragón, así como los directores de escena, Luis Ochoa y Julio Roviros, Juan Manuel Figueroa Aznar, que era el director artístico y encargado de la decoración, el director musical, Roberto Ojeda Campana, y Víctor Guzmán, que era ejecutor de piano y asistente en la dirección musical. También se puede mencionar a Manuel Pilco, que paulatinamente se hizo conocido en el círculo artístico de la ciudad de Cusco. Los temas musicales eran reconstrucciones históricas a escenas de dramas que eran formados por señoritas y señores. Y la orquesta típica estuvo entre las personas que la prensa consideró como aborígenes o indígenas y por ello se omitió sus nombres. Hubo dos danzas estilizadas cuya coreografía también era un tanto estilizada: Huachi Tusui, danza de la flecha, y el Huaracatusui, danza de la onda, que fueron creadas por Roberto Ojeda Campana. En la música
fue el yarabí el que ocupó un lugar privilegiado y gracias a este género, Manuel Pilco, arpista de formación autodidacta y de extracción popular, ingresó a la misión como parte de la orquesta indígena. Entonces llegó a formar parte del círculo artístico que lideró la formación y el desarrollo de las instituciones culturales en la ciudad del Cusco. La misión fue un experimento, se podría decir, exitoso, que impulsó y estimuló a los artistas cusqueños en la creación de obras. Con una raigambre andina o serrana, hicieron sentir a los peruanos y americanos lo nuestro. Dichas creaciones son el resultado de un complejo encuentro de tradiciones que forman parte precisamente de la interacción social y política de los diferentes sectores cusqueños. Entonces, el arte que surgió en este contexto se materializó y dio forma a la identidad regional cusqueña como una propuesta de identidad nacional. Entonces, en suma, podemos manifestar que con la experiencia de la misión, primero, quedó marcada en la memoria de los artistas cusqueños como un momento de gloria y reconocimiento de las tradiciones cusqueñas, andinas, en el ámbito nacional e internacional. Segundo, la misión estaba evidenciando mecanismos que propiciaron más adelante una convergencia de estilos, tradiciones, individuos que se desarrollaron cuando surgieron las instituciones culturales cusqueñas. Y tercero, esta experiencia estimuló la creación no solo de la primera institución en Cusco y Perú, es decir, estoy hablando del Centro Cosco de Arte Nativo, sino también de otras instituciones. Ahora pasemos a hablar de la segunda etapa, en la cual estaba el Centro Cosco de Arte Nativo. Se podría decir que la exitosa experiencia de la misión peruana de arte incaico estimuló en artistas e intelectuales no solo una continuación de creación artística folclórica, sino la institucionalización de su actividad, lo que contribuyó a la formación de esa identidad regional de la que tanto estamos mencionando. Los orígenes del Centro Cosco de Arte Nativo, que fue la primera institución cultural cusqueña dedicada a la promoción del arte folclórico regional y nacional, y al parecer la primera institución de este tipo en el Perú, se relaciona directamente con la misión peruana de arte incaico. Tal como en la misión, el Centro Cosco se convirtió en un espacio de individuos, también de estilos, de preferencias estéticas y elementos culturales de diferentes sectores urbanos y rurales del Cusco. En 1989, Diomedes Oroz Villena escribió una breve reseña histórica del Centro Cosco. Él menciona que el 6 de noviembre de 1924 se reúnen 8 amigos artistas en una cafetería llamada La Rotonda, en la cual ellos decidieron crear una agrupación de música y danza vernácula que bautizaron con el nombre de Centro Cosco de Arte Nativo. Días después, el 10 de noviembre, se instaló una junta directiva encabezada por el doctor Luis Alberto Pardo Durán, que era arqueólogo y cusqueñista, en la cual se sientan las bases de muchas instituciones culturales y científicas. En este grupo selecto estaban Baltasar Segarra, Roberto Ojeda, Juan de Dios Aguirre, César Valdivieso, Humberto Vidalunda, Santiago Lechuga, Manuel Palomino, Martín Chambi, entre otros. En realidad, el Centro Cosco se llamó Centro Musical Cusco hasta 1933. Esta institución educativa que reunió tanto artistas como intelectuales que por su especial apego a la música, la danza y el teatro, consideraban que el impulso de estas prácticas era crucial para el desarrollo de un sentimiento y una identidad cusqueña. Entonces, su creación fue precisamente estimulada por la riqueza artística de los diferentes sectores rurales y urbanos de la sociedad cusqueña, así también como el renovado interés en la creación de una identidad nacional basada en la exaltación de esos valores nativos o vernáculos que el Cusco percibió como representante de lo incaico, debía asumir de una manera central. Entonces, en sus inicios, la mayoría de los miembros de esta institución pertenecían a sectores medios y altos de la sociedad cusqueña y destacaban por su grado de instrucción universitaria y de formación musical, como fue Juan de Dios Aguirre, Baltasar Segarra y Roberto Ojeda, reconocidos sobre todo por su trabajo de composición y arreglo y recibieron una educación musical desde temprana edad.
Su intensa labor artística y educativa les valió en 1959 el reconocimiento que recibieron junto con Francisco González Gamarra al ser designado los 4 grandes de la música cusqueña. Entonces, entre los fundadores también estuvo Humberto Vidalunda, quien también se convirtió en la gran figura promotora del cusqueñismo e impulsó también la actividad cultural y turística de la ciudad mediante una serie de instituciones. También es necesario mencionar a Luis Ochoa y Julio Roviroz, reconocidas figuras del teatro incaico y directores de escena de la misión. Estuvieron también en el grupo que inició el centro. Para marzo de 1927, a través de un comentario periodístico, en el Cusco se reclamaba precisamente la necesidad de reactivar el Centro Musical Cusco, en cuya creación y corta duración participaron maestros con méritos conquistados en el país y en el extranjero. Todo esto en medio de un contexto en el cual tanto intelectuales, políticos y otros miembros del sector medio y alto de la sociedad empezaron a interesarse cada vez más por la revalorización de las prácticas festivas, especialmente la música, la danza de los sectores campesinos y populares urbanos, que en el pasado con frecuencia habían sido criticadas y reprimidas desde distintas perspectivas. Y precisamente uno de los canales más efectivos fueron los concursos folclóricos, en la que los miembros del Centro Musical Cusco y de otras agrupaciones cusqueñas, así como artistas procedentes de diversos sectores sociales cusqueños, comenzaron a participar activamente. Quizá el concurso más conocido de aquella época fue el de Amancaes, que se dio en el RIMAC, donde el Centro Musical Cusco participó en 1927. Dicho concurso repercutió en la reinauguración de las actividades del entonces Centro Musical Cusco en el año de 1933. Dicho año fue muy significativo para la historia del Centro Cusco, ya que se le reconoció oficialmente por medio de una resolución suprema, la primera institución folclórica del Perú, cuyo principal fin era precisamente el de propagar, divulgar el arte peruano, tomando en cuenta que en diferentes confines del departamento existían agrupaciones artísticas y artistas casi anónimos y no valorados por falta de oportunidades. Y para ello era necesario organizar certámenes artísticos con el fin de estimular y dar a conocer nuevos motivos artísticos. De esta manera buscaban sobre todo lo indígena, pero era admisible dentro de la tradición cusqueña, tanto las prácticas precolombinas como coloniales. Lo rústico o poco elaborado era algo que se deseaba en las presentaciones de los participantes en el concurso, sobre todo si las delegaciones o los individuos pretendían representar como un pilar importante en los criterios establecidos en los concursos folclóricos cusqueños en los siglos XX y XXI. Así, dentro de la música incaica también se consideraron los jarauís, los huancas, canciones también pastoriles, cachuas y músicas de danzas típicas como cachampa, chuncho, etc. Y dentro de la música colonial, las canciones religiosas y las marineras, dando mayor impulso a la importancia de la danza como una parte importante de la tradición regional. Aquí existen 2 elementos que no se pueden dejar de señalar en este concurso. El primer punto es el que a las presentaciones se les denominó arte aborigen y de alguna manera demostraba el interés en las danzas que se practicaban en las diversas provincias del Cusco, que no eran resultado de unas creaciones coreográficas del tipo que se habían compuesto los miembros de la misión. Por ejemplo, la danza de la flecha o la danza de la onda. Y el segundo punto es que se abrió un espacio mayor para la participación de todos los sectores de la sociedad cusqueña en la producción de formas de expresión que antes habían sido limitadas a los sectores medios y altos de la sociedad urbana. Este hecho, según Zoila Mendoza, estuvo relacionado con el florecimiento de una tradición dramática en el Cusco, haciendo referencia al teatro costumbrista y la popularización del teatro incaico. Es decir, el teatro incaico comenzó a ser apropiado por las clases populares y urbanas y semiurbanas, no solo en el Cusco, sino también en todas las regiones quechohablantes. Fuera de la participación de este concurso, el Centro Cusco de Arte Nativo
Tuvo también presentaciones en Lima y en otras provincias, siempre teniendo como referencia el periodo incaico como parte de la identidad cusqueña y nacional. Bueno, ahora hablemos sobre el Instituto de Arte Americano del Cusco. La creación del Instituto del Arte Americano del Cusco se da el 7 de octubre de 1937, siendo su líder y fundador José Uriel García, y para él fueron los artistas e intelectuales cusqueños quienes impulsaron esta institución, promoviendo espacios donde se podía ver de cerca la producción artística en el ambiente cusqueño, inspirando y de una manera consolidando la identidad cusqueña, nacional y americana. Entonces, dicha institución realiza una labor paralela en pro del acrecentamiento del arte americano, encargada de defender, propagar y estimular el arte. Es decir, era necesaria una defensa de las riquezas artísticas de la región porque se estaba destruyendo, exportando o por lo menos descaracterizando. En los siguientes meses, los estatutos y las finalidades de esta institución cusqueña se fueron definiendo y modificando ligeramente, pero el tema central siempre fue el énfasis en el hecho de que el arte que se propugnaba era tanto el del pasado como el del presente, con el deseo de que ambos sirvieran para la creación de una conciencia estética continental y particularmente peruana. Si bien la fundación del Instituto de Arte Americano resultó claramente de estímulos académicos e intelectuales provenientes de diferentes naciones latinoamericanas, al prosperar en el ambiente cusqueño tomó ciertas características propias. Apenas se constituyó, los miembros comenzaron sus actividades organizando el primer concurso de artes plásticas populares, conocido hoy como Santuranticu, compra de santos, ¿no? La intención inicial era organizar a la vez un concurso de música y coreografía popular el 31 de diciembre. Sin embargo, esto no llega a realizarse sino hasta el siguiente año con ocasión de los carnavales. A través de la plástica cusqueña se quería mostrar la conjunción de herencias culturales en el ámbito andino, es decir, los organizadores del concurso buscaban reivindicar al pueblo mestizo menospreciado, darle la conciencia de su peso en la balanza social y de alguna manera así marcar los diferentes rumbos del arte popular. Para el Instituto de Arte Americano del Cusco, el arte popular se definía en cuanto al producto artístico y a la calidad del artista que lo realizaba. Los organizadores definían a los artistas populares como aquellos que no se podían considerar profesionales en sus respectivos campos. Entonces, los concursos y las exposiciones que organizaron desde el primer año tuvieron una variedad de tipo de arte plástico, como juguetería, figuras que representaban a los pobladores cusqueños o al ambiente regional, pinturas, emblemas, pendones, carteles de establecimientos comerciales, grabados, dibujo y escultura, entre otros. Entonces, desde el primer año del concurso, los miembros adquirieron las piezas que consideraban más valiosas con el propósito de que algún día formaran parte de un museo de arte popular. Y este sueño no se concretó hasta 1963. Fuera de su rol central en la organización de eventos alrededor de la celebración del Día y la Semana del Cusco a partir de 1944, el Instituto de Arte Americano del Cusco organizó durante su primera década de existencia 10 concursos de artes plásticas en el contexto del Santuranticu y uno en el ámbito departamental con motivo del Día de la Raza en 1942, entre otros concursos. Al mismo tiempo, desde abril de 1942, el instituto auspició semanalmente la Hora Folclórica del Charango y fueron en realidad los mismos artistas e intelectuales los que impulsaron el primero de estos programas, entre ellos Vidalunda y Roberto Jera, dando presencia en los ámbitos nacional e internacional a la música cusqueña por medio de las ondas radiales. También la institución promovió exposiciones de pintura, 3 de fotografía y cerca de 40 conferencias sobre arte y educación. Se logró que el gobierno dicte disposiciones defendiendo la riqueza artística del Cusco. Además, también se organizó la Academia de las Artes Plásticas. Por otro lado, en su local albergó en sus comienzos a instituciones como la Orquestal Cusco en 1945, la Asociación Folclórica Cusco,
el conjunto folclórico de la Corporación Nacional de Turismo en 1947, y asimismo organizó y auspició frecuentemente presentaciones de música, danza y teatro, como la Velada de Arte Folclórico. En 1940, gracias a la gestión de José Uriel García, se le ofreció un subsidio mensual para colaborar con sus actividades promocionales. Otro aspecto que se podría recalcar fue que los primeros intentos organizados de recopilar, registrar y catalogar aspectos de la cultura contemporánea que se consideraban folclóricas. Un ejemplo de ello es que en 1938 se juntó a la Cátedra de Literatura Peruana, junto a la Cátedra de Literatura Peruana se realizó el primer intento serio de recopilación, registro y catalogación de lo que en ese contexto se llamó literatura popular. En 1941 el instituto dedicó en su presupuesto una partida destinada a la recopilación y catalogación del folclore musical. Entonces dicha tarea fue asignada finalmente en 1942 a Roberto Ojeda y a Juan de Dios Aguirre, quienes entregaron un primer volumen del catálogo del folclore musical del Cusco. Víctor Navarro del Águila, que fue miembro también del comité del instituto y también catedrático de folclore en la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, publicó el primer detallado calendario de fiestas populares del departamento del Cusco. Y esta revista sirvió para conocer las diversas actividades que realizaban los artistas e intelectuales pertenecientes a esta institución. Y finalmente, entre sus actividades promocionales de los primeros años figuraban los concursos que pretendían estimular la creación de la música, el teatro, la danza, considerados folclóricos y populares. Siguiente, por favor. Y bueno, y acá podemos hablar ya terminando con la segunda etapa de la creación de estas instituciones locales que impulsaron precisamente la creación cultural en el Cusco, a estas instituciones que, digamos, si bien se requieren de una investigación propia, nos ayudan a entender que a lo largo de los años del siglo, a inicios del siglo XX hasta 1950, incluso pasando la década de los 50, pues existieron otras instituciones que ayudaron para esta creación cultural, ¿no? Entre ellas está el Patronato Departamental de Arqueología del Cusco. Después está la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cusco, el Instituto Nacional de Cultura, el Museo Virreinal del Cusco, la Casa de la Cultura Cusco y la Escuela Regional de Música. Es algo muy interesante, como les digo, el poder, digamos, si bien estas instituciones nos dan pie a querer investigar más, se encontró algo que, digamos, debería de mencionar acá, es necesario mencionarlo, que se encontraron una serie de documentos que hablan sobre estas instituciones. Entonces, pero aquí lo que, digamos, queremos resaltar es la creación de más instituciones, ¿no?, que dieron pie a esa creación cultural en el Cusco. Y ahora, luego de terminada la segunda etapa, doy pase a Edgar, que nos va a seguir hablando un poco más sobre estas instituciones coloniales, pero ya esas instituciones culturales, pero ya centrándose más en los actores sociales. Bueno, continuando con la exposición, a manera de un resumen para que no se vayan las ideas, Ángela ha sintetizado un poco cómo las instituciones han ido evolucionando desde inicios del siglo XX más o menos hasta la década del 40 y 50 en el Cusco. Ese fenómeno de la institucionalización de la cultura es sumamente interesante, ¿no? Y evidencia cómo ha ido evolucionando esas necesidades de encontrar un respaldo que en ese entonces tal vez el Estado no podía proporcionar a la cultura folclórica, a la cultura de las regiones que se iba, en este caso, del Cusco. Así como hubo instituciones importantes que Ángela ha mencionado,
dentro de estas instituciones y también fuera de ellas han habido actores sociales, es decir, personas que han creado cultura, que han intentado gestionar, entre comillas, la creación cultural del Cusco. Estos actores son varios, ¿no? Pero me voy a tratar de centrar, de acuerdo a la temática de la producción cultural, quiénes han sido. Es decir, yo voy a tratar de acercarme a entender a los actores sociales a partir, por ejemplo, del fenómeno de la patrimonialización, de la tradición folclórica, del teatro, de la visualidad, de la producción audiovisual y, por último, de la imprenta. Estos elementos que estoy mencionando, que son propios incluso hasta la actualidad de las industrias culturales, tienen un arraigo histórico sumamente interesante. La ponencia no va a poder abarcar cada uno de ellos, a profundizarlos, porque nos tomaría mucho más espacio y tiempo para poder analizarlos. Dos cosas interesantes vamos a notar en estos actores. Yo quiero hacer hincapié en dos elementos: el fenómeno de la patrimonialización y el folclore. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El patrimonio a inicios del siglo XX lo vamos a entender como si estamos hablando de arqueología y de arquitectura, ¿ya? Arqueología prehispánica y arquitectura, puede ser prehispánica colonial, ¿ya? Hay una casi obsesión por entender, analizar, describir, comprender, qué sé yo, investigar lo arqueológico, es decir, lo patrimonial. El patrimonio entiéndase como la piedra, el monumento. Y el otro aspecto es, sin duda alguna, el aspecto folclórico. El aspecto folclórico viene después. En Cusco primero se va a hablar del patrimonio, y más o menos a partir de la década de los 20, con la misión de arte incaico que ya habló Ángela, con el Centro Cosco y otras instituciones culturales que se van a crear, a partir de la década del 20 y del 30, el folclore va a agarrar cuerpo, va a agarrar mayor espacio de participación. Y esos dos elementos van a comulgar a partir de la década del 40 y 50 en el Cusco con mayor fuerza. De ahí parte todo. Yo quiero, antes de hablarles de eso, quiero evidenciar es lo que estoy hablando, es esta diapositiva lo ejemplifica de alguna u otra manera con mayor claridad. Es decir, cómo las instituciones y los actores sociales, las personas, los intelectuales de la época pensaron la cultura, fue necesariamente, consideramos nosotros, desde el patrimonio y desde el folclore. Y lo demás que va a venir para el siglo XX, es decir, la fotografía, la radio, el cine, etc., la producción audiovisual en general, son instrumentos que se basan en el patrimonio y en el folclore. Eso quiero que lo consideren. Es una propuesta que nosotros planteamos a partir de entender esto de la creación cultural. Es decir, la fotografía necesariamente, si quiere emanar cultura, si quiere entender o tratar de transmitir una identidad regional o nacional, se va a basar necesariamente en el patrimonio o en el folclore. Porque los primeros fotógrafos, desde Albiña, a finales del siglo XIX, hasta, Nisiyama, a mitad del siglo XX, están registrando el patrimonio y el folclore de la región del Cusco, o del sur andino peruano, podríamos decir, ¿ya? Igual pasa con el elemento de la radio. La radio va a tener una participación sumamente activa y sumamente interesante, basándose también, sobre todo, en el folclore. Luego vamos a hablar un poquito sobre Vidal Unda, su participación en su programa La Hora del Charango, cómo ellos, a partir de esa emisora, de ese programa en específico, irradiaron cultura a través de este espacio. Y el cine, ni hablar, ¿no? La producción cinematográfica cusqueña va a ser interesante, tomando también ambos elementos: el patrimonio, la piedra, el monumento, la arqueología y el folclore. Entonces, esos dos elementos están permanentemente en toda la evolución histórica, por lo menos hasta la década del 70-80, si no decirlo hasta la actualidad. Solo que a partir de la década del 80 hay una crítica más severa sobre qué se entiende por patrimonio. Ojo, a inicios del siglo XX, en las décadas del 10, el 20, el 30, por patrimonio era casi sinónimo hablar de monumento.
A partir de la década de los 80, hablar de patrimonio ya entra el tema de lo inmaterial, ¿ya? Lo comienzan a disgregar. Entonces, esos dos elementos yo quiero que siempre lo tengan presentes. Y en esos dos conceptos importantes, hay actores sociales que han marcado la historia cusqueña. Uno de esos actores sociales son los ya muy conocidos Luis E. Valcárcel y Julio César Tello para la cuestión patrimonial, para la cuestión monumental. Estos dos señores, uno en el Cusco y otro a nivel con una repercusión nacional como Julio César Tello, es muy fuerte. Yo quiero acá remitirme necesariamente al texto de Raúl Asensio, Señores del Pasado, en donde el historiador Raúl Asensio propone que a inicios del siglo XX, más o menos, y continuando las décadas del 20 al 30, se constituye un pacto patrimonial. Y yo creo que hay algo de eso. Hay un pacto patrimonial entre los intelectuales que están gestionando la cultura, porque cuando Luis E. Valcárcel, ahí nomás después de la reforma universitaria en 1908, 9, era más tirado a lo arqueólogo, estaba más buscando la arqueología que ser historiador. Él tiene varias fases. Luego viene su fase historiador. Cuando ya dice que llega acá, pide una forma de que ya no se hagan más investigaciones en el Cusco, en la Universidad del Cusco, sobre la belleza griega, sobre la historia de Roma, eso que tiene que ver con la realidad sociocultural cusqueña. Pedía a los académicos, a los que estudiaban en la universidad, que saquen y produzcan investigaciones sobre el Cusco. No sabemos nada de los miles de centros arqueológicos que habían en la época. No se sabían mucho, poco o nada sobre lo inca, propiamente dicho, y otras culturas. Entonces, ahí hay un cambio, llamémosles así, hay un cambio de paradigma de entender el Cusco a partir del patrimonio y a partir del folclore. Y dice que hace posible eso. Valcárcel va a seguir, y esa generación de la sierra, esa generación brillante de cusqueños de inicios del siglo XX, van a seguir ese camino, ¿ya? Entonces, su fase inicial de arqueólogo coincide justo con el descubrimiento de Machu Picchu y todo ello, pero luego viene su fase de historiador y sacará publicaciones sumamente interesantes como de la vida incaica, ¿no? Y a partir de la década del 30, cuando ya el Cusco es declarado patrimonio, centro arqueológico principal de Sudamérica, vuelve a ser arqueólogo. ¿Por qué remarco estas fases de Valcárcel y por qué menciona a Tello? Hay muchos más, pero me voy a centrar en ellos. Porque en estos dos señores hay un conflicto interno que ejemplifica muy bien el proceso de patrimonialización que hay en el Cusco y en el Perú. Tello, todos sabemos, el padre de la arqueología, es casi un mito en el Perú, en Sudamérica en general, a partir de su influencia y su formación norteamericana, ha sido casi como un coleccionista y a inicios del siglo XX con Max Uhle y otros buscaban piezas arqueológicas en diversas partes del Perú, buscando crear los museos, buscando a partir de la evidencia arqueológica prehispánica, crearle una identidad al Cusco y al Perú, ¿ya? Tello va a gozar, al menos a partir de 1920 hasta 1930, es decir, en el oncenio, en esa década del gobierno de Leguía, porque Tello era muy, muy allegado a ese gobierno, de hecho era uno diputado de partidario del gobierno de Leguía, era el hombre de los museos, era el hombre, el arqueólogo, el director de los museos y de la arqueología en el Perú. Opaca totalmente la actividad de Luis E. Valcárcel. Pero cuando sale de ese oncenio, del apoyo que tenía del presidente Leguía, entra Sánchez Cerro y Bustamante, etcétera, nombran a Valcárcel como sucesor de Tello. Eso causa en Tello cierto problema, pero ahí es donde se da cuenta que Valcárcel, que su fase de ser nuevamente arqueólogo, retoma. Y lo convoca, a diferencia de Tello, que sí lo margina a Valcárcel, lo convoca a Tello para que ellos, los dos juntos, puedan dirigir las riendas de la arqueología peruana
en aquellos años. Entonces, tratando de sintetizar la idea, el coleccionismo del siglo XIX, la idea de que el Perú era eminentemente una tierra de arquitectura no entendida, de monumentos por doquier, de paisajes desolados, de que no existía casi población, que era una tierra casi inhóspita, etc. Esa idea del siglo XIX que lo trajeron los viajeros, ¿no? los diferentes viajeros, Schur, Max Uller a finales del siglo XIX, Charles Wiener, etc., tiene un arraigo significante e importante en la generación de la sierra, en esa generación cusqueña de intelectuales que van a cambiar el Cusco. Les cala hondo ese mensaje. Ellos ven también en la arqueología un camino de solución para supuestamente la ahistoridad del indio, es decir, recuperar la memoria de la población indígena a partir del estudio de la arqueología, ¿ya? Ellos ven y entienden que la arqueología va a ser el medio y el vehículo y la ciencia que los va a liberar de ello, ¿ya? Que les va a devolver la memoria. Hay muchos viajeros, todo ese conocimiento del XIX se volca a inicios del siglo XX. Entonces la piedra juega un papel fundamental. Y las primeras instituciones que Ángela ha mencionado, por ejemplo, el patronato, etcétera, de inicios del siglo XX, el Museo Arqueológico, todas ellas van a estar pensando también en la arqueología. No es su especialidad o su interés propiamente dicho entrar en la etnografía o en el folclore. Todavía no. Todo es arqueológico. Nos meten Machu Picchu por todo lado, nos meten todas las zonas arqueológicas del Cusco, se tratan de estar investigando, inventariando en las primeras décadas del siglo XX. Pero eso se rompe más o menos, como dije, a partir de la década del 30. A partir de la década del 30 entran algunos actores nuevos y pisan más fuerte. Proponen esto de la tradición folclórica, es decir, que no todo es piedra y que el Cusco no solamente podía vivir y crear incluso el turismo a partir de la piedra, sino que también había que mirar la producción cultural, la cultura viva que existía en la época, ¿ya? El folclore lo llama, ¿no? No solamente era una cuestión antropológica, sino también artística. Hay gente que estaba produciendo música en la época. ¿Quiénes eran estos? ¿No? Hay gente que estaba produciendo danzas, bailes, canciones, etc. Toda una producción, todo un repertorio artístico de la época que pasaba desapercibido, pero a partir de 1930, con Luis E. Balcarce, pero sobre todo, yo diría, con Humberto Vidal Hunda y ahorita se me va el nombre de uno de los intelectuales, Uriel García, lo folclórico toma posición y con mucha fuerza, se institucionaliza. Ya lo nombraron, el Centro Cosco de Arte Nativo, el Instituto de Arte Americano y otras instituciones se van creando y en ellas va a gozar de mucha participación. Pero, ¿cómo nace esto? En realidad hay más, yo diría más el contexto del indigenismo y del neoindigenismo en donde entra a tallar con mayor fuerza. Entenderán que Valcárcel no era muy asiduo del neoindigenismo, pero sí Vidal Hunda y Uriel García. Y con ellos ven en el mestizo, en la cultura que el mestizo, entre comillas, el indio, que es otra cosa, hay toda una producción que tiene que ser rescatada, revalorada, y que tiene que ser parte de la identidad regional, ¿ya? Y con aspiraciones a ser parte de la identidad nacional, ¿ya? Cuando Ángela mencionaba del viaje que hizo Valcárcel y la gente, Roberto Ojeda, ¿no? Que se fueron hasta Buenos Aires, se fueron a Bolivia, Buenos Aires y Uruguay, llevando estas obras teatrales, estas danzas, esta música, era parte de eso. Era buscar una identidad a partir de lo regional, a partir de lo folclórico y volverlo nacional. Incluso lo sacaron panamericano, ¿no? Entonces,
no es solamente, si uno cuando intenta ver qué se estaba produciendo en esa época, en la década de los 20, en los 30, no solamente es ver, no, se está produciendo las músicas de charango, se está haciendo estas danzas, se está haciendo, o estas manifestaciones culturales, o estas obras teatrales. Eso en realidad, a través de los intelectuales lo hacían con un fin claramente establecido, creo yo, que era buscar que el Perú emane desde el Cusco, desde la sierra peruana, una identidad serrana cultural a partir del folclore cusqueño, ¿no? Que en esa época van a tener que competir con ya la producción del criollismo de la costa que se estaba dando. Ojo, ¿no? Lo criollo y, entre comillas, lo negro van a entrar a tallar a partir del 30 y el 40 en una competencia con la producción que se daba en el Cusco, para ver quién iba a tomar las riendas de la identidad nacional, en qué nos íbamos a basar para buscar una identidad nacional. Entonces estos señores ahí juegan un papel determinante, ¿ya? Una de los instrumentos que yo podríamos decir que ha jugado un rol determinante en busca de esa identidad regional y nacional, sin duda alguna, fueron Manuel Pilco, los señores Manuel Pilco, Julio Benavente Díaz, Pancho Gómez Nebrón y Armando Guevara Ochoa. Estos cuatro señores fueron, sin duda alguna, de la década del 20, 30, 40, 50, la muestra del folclore, de la creación folclórica y artística a través de la música, más importante que tuvo el sur andino peruano y especialmente, sin duda alguna, el Cusco, ¿no? A esa generación de creadores, de músicos, Humberto Vidal Hunda, con muy buen ojo, se propone crear un espacio radial. Y ahí lo que yo les mencionaba, cómo se utiliza el folclore a través de las nuevas tecnologías de la época para poder difundirlas, la radio, ¿no? Humberto Vidal Hunda ve por ejemplo, en el charango, una forma de llevar la identidad que ellos intentaban crear, ¿no? Utilizan la radio como una forma de masificar la cultura esta, y con con relativo éxito, pero también con unas críticas propias de la época, ¿no? No es que Vidal Hunda, a partir de la hora de charango, todo le fue muy bien, no. Tuvo un sector de la sociedad cusqueña que criticó este espacio, entre comillas, cultural de producción del charango. Vieron en él una amenaza de que la identidad regional cusqueña se limitase a lo mestizo o a lo indio, ¿no? En plena efervescencia del contexto del indigenismo o del neoindigenismo. Entonces, ciertos actores sociales de la época comienzan a atacarlo a Humberto Vidal Hunda por este espacio. Pese a ello, este espacio duró muchos años y tuvo una acogida muy, muy importante. Yo no quisiera más centrarme en ello, pero ver cómo la producción audiovisual, la fotografía, la radio y el cine va calando hondo, utilizando el discurso del patrimonio y del folclore en la identidad nacional y en la identidad regional cusqueña, amerita todo un trabajo propiamente dicho, ¿no? Ameritaría un trabajo de entender cómo estas nuevas tecnologías de la época están cambiando nuestra forma, el paradigma de entender nuestra propia identidad. Pero sí yo quisiera mencionar que estos actores sociales, tanto músicos, intelectuales y otros, han dejado huella en el Cusco. Yo quisiera más con esto cerrar un poco para dar apertura a conversarlo, poder conversarlo con ustedes y ampliarlo un poquito más a partir de las preguntas que ustedes puedan tener. La idea central es ver que a inicios de las 3, 4 primeras décadas del siglo XX en el Cusco hubo una generación no solo de intelectuales que ya hemos aprendido desde colegio hasta la universidad, que nos repiten, que han sido sumamente importantes, sino que también de creadores culturales. Es decir, Cusco por autonomacia es una sociedad de creación cultural.
pero lamentablemente ciertos sectores de la sociedad limeña, peruana, cusqueña también, negaron que esa producción folclórica fue una creación artística propiamente dicho, ¿ya? Y eso es algo que a través de trabajos de investigación, a través de trabajos con metodología procesual o histórica, a través de la revisión de los diferentes archivos que existen en la región, se puede sacar a luz que esas creaciones culturales fueron de un impacto sumamente interesante. Yo creo que hay una beta muy importante e interesante en el Cusco que a través de la historia cultural se puede analizar. Recién estas son unas primeras aproximaciones y que a partir de una revisión mucho más exhaustiva en diferentes archivos que existen en la ciudad de Cusco y en Lima, se podría hacer todo un contexto de cómo la creación cultural ha cambiado, ha formado y conformado nuestras propias identidades. El hecho que tengamos el Inti Raymi en el 40 y tantos y otras actividades culturales que se han ido institucionalizando, son parte, consecuencia de esa capacidad de creación de la sociedad cusqueña y de los actores sociales cusqueños, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de industrias culturales, si bien es cierto el término obedece tal vez a una creación eminentemente occidental a partir de la década del 50 en adelante, tendríamos que tratar de entender que más allá de eso ha habido una capacidad de creaciones culturales propias, de intelectuales, de mestizos, de indígenas, etcétera, que hicieron del Cusco un foco de irrigación cultural, ¿ya? Entonces, yo quería un poco con esto acercarnos a eso, entender un poquito cómo esto al menos ha alcanzado, se ha entendido o ha ido cronológicamente evolucionando a través de las primeras cuatro décadas del siglo XX, y que a partir del terremoto del Cusco en 1950 en adelante ya obedece un proceso completamente distinto. Y por eso lo hemos dejado ahí, porque después del 50 hay un proceso ya en donde ya entran otras instituciones, en donde obedecen a otros factores que ya propiamente la industria cultural sí va a agarrar mayor fuerza. Bueno, lo dejo ahí. De momento estamos atentos a las consultas, los comentarios que podamos ampliar a partir de sus preguntas sobre el tema. Muchas gracias. Hola. Sí, profesor. Profesora, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Puede responder la primera pregunta que usted tiene? Ya, sí. Era sobre lo cholo y lo mestizo, ¿no? Estas categorías, en realidad, son de vieja data, pero para el contexto en el que estamos hablando, de inicios del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, de alguna u otra manera son vinculantes, pero en el fondo no es lo mismo. Son vinculantes porque cuando el neoindigenismo a la década del 30 lo propone Uriel García y es apoyado por una serie de intelectuales como Humberto Vidal y todos ellos, están más pensando en el término mestizo porque consideran que el término cholo es más despectivo y que desprecia en realidad la mezcla cultural, ¿ya? Que lo cholo no es necesariamente algo que ellos avalen. Décadas después, en realidad, lo cholo sí va a tomar con las migraciones a partir de la década de 50, 60, 70, una connotación distinta, ¿ya? Pero si queremos entender lo que si son iguales o no, en realidad son similares pero no iguales, y que varían de acuerdo a la época en donde se aplican, porque no es lo mismo decir cholo
según como lo tasan ciertos cronistas o viajeros de la década o en el siglo XIX, a decirlo en el siglo XX. O mestizo en la época colonial, el mestizo que proponía el neoindigenismo de la década del 30, del 40, del siglo XX. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de esos términos, pero en el contexto histórico en el que se maneja, ¿ya? Eso más o menos a grandes rasgos. Y si esto de lo mestizo está vinculado con el folclore, sí, pues el folclore es eso, ¿no? Es visibilizar a ese segmento social de alguna manera o históricamente negado, ¿no? Lo mestizo siempre ha sido como visto como la mezcla de algo que no queremos, entre comillas. Pero lo que estamos hablando acá de Manuel Pilco, de Julio Benavente, Pancho Gómez Morón, Armando Guevara, están produciendo una música que los intelectuales de la época consideraban folclórica porque era mestiza, ¿ya? Porque el charango es un instrumento que en realidad tiene las cuerdas, etcétera, la conformación en sí viene de Occidente, no es propio de acá, pero tiene fusiones de acá. Entonces ahí hay una mezcla que ellos consideran que hay que rescatar, ¿no? A diferencia del incanismo puro que proponía de alguna manera Valcárcel, ¿no? Más cerrado, decían, no, que lo indígena, lo indio debería venir en realidad de las cuestiones prehispánicas y no necesariamente de estas nuevas mezclas que se estaban dando, ¿no? Abierto a más preguntas, señores. Profesor, sí, por interno le hemos hecho llegar unas preguntas. A ver, voy a revisarlo, por favor, dame un segundo. Ya, a ver, nos mencionan de que si la revolución cultural mexicana, su forma de propaganda influenció o influyó en el arqueologismo o folclorismo cusqueño. Sin duda, porque mira, ¿sabes? El año pasado, no recuerdo muy bien, estuve en los archivos del Instituto Americano de Arte de Cusco y ellos tienen casi 2 estantes sobre las revistas, las publicaciones, los panfletos, las publicaciones divulgativas, no necesariamente académicas, que estaban suscritos, estos intelectuales del Cusco estaban suscritos a estos medios de producción de imprenta de México. Es decir, lo que ha pasado en México definitivamente ha marcado, ha influido en todo el pensamiento del indigenismo que se ha dado en Latinoamérica, no solo en el Perú, en Latinoamérica, ¿no? Y Cusco y estos intelectuales de la década del 30, 40 y 50 estaban muy influenciados por eso, ¿sí? No lo dudo, no lo dudo. Pero no son iguales, ¿no? No podríamos decir que lo que ha sucedido en México tiene la misma repercusión que acá, no. Acá ha tenido otras direcciones, pero sin duda alguna ha habido influencias. Como también la influencia, por ejemplo, de la producción cusqueña de estos intelectuales del Cusco con Buenos Aires, con Argentina, ¿no? Con las publicaciones que sacaba Valcárcel, Vidal Hunda o Uriel García, sobre todo Uriel García, eran muy leídas en Argentina, ¿no? Entonces, uno puede decir que a inicios del siglo XX o en las primeras décadas del siglo XX el Cusco no estaba con Lima, pero sí estaba vinculado, por ejemplo, con Buenos Aires y con Bolivia y con otros países para la época. Entonces había un círculo intelectual y cultural importante con esos países, ¿no? En donde también había toda una producción cultural propia, ¿no? Y se esperaba con ansias lo que se publicaba acá, lo que se decía acá, cómo el espacio fotográfico, por ejemplo, hablemos de Chambi, se irradiaba, ¿no? Chambi ha hecho exposiciones, no, obviamente no solo en el Perú, sino fuera de ellas. Y es a partir de que estas conexiones que había en la sociedad cusqueña eran importantes. De ahí dice, a ver, vamos a revisar otra pregunta.
mencionan si la industria cultural del Cusco en el siglo XX tuvo trascendencia en la Escuela de Bellas Artes, ahora universidad. No lo dudes, no lo dudes, que claro que sí. Es parte, la ponencia que estamos haciendo ahora es parte de eso, es evidenciar. Mira, un ejemplo concreto. En el año 2013 se ha creado la Subdirección de Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura Cusco, ¿no? Es completamente errado pensar que a partir del 2013 recién las industrias culturales han germinado y han crecido en el Cusco. Eso es no ver la realidad, no tener capacidad de procesar o entender procesos sociales. Las industrias culturales han venido desde atrás, no con ese término, ojo, sino con creaciones culturales, con producción cultural. Y esa, por lo menos, la podemos datar desde inicios del siglo XX. ¿Por qué desde inicios del siglo XX? Ángela ya lo mencionaba. Porque hay un cambio de paradigma a partir de la reforma universitaria en el Cusco, que es la primera reforma de toda Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Antes de Córdoba, antes en San Marcos, en Lima. Ese cambio de paradigma vuelca a entender lo nuestro, a entender la cultura folclórica, indígena, local, ¿no? Y se manifiestan a través de ciertas publicaciones de la revista universitaria, de la revista La Sierra, etc. Hay ese cambio de paradigma y entienden que la cultura cusqueña, la cultura regional cusqueña es muy rica y tiene una producción sumamente interesante, que casi se vuelve una identidad nacional, ¿no? Entonces, no lo dudes, esta evolución de las instituciones, ojo, había un museo, si no me equivoco, había una escuela de música en la década del 50. Yo no sé, habría que investigar bien si esa escuela de música luego pasa a ser la escuela de música de Leandro Alviña, ¿ya? Entonces, hay que ver cómo estas instituciones están evolucionando en el tiempo, están cambiando. Por ejemplo, había un cuadro acá donde Ángela nos mostraba. En realidad, el Centro Cusco fue conocido como el Centro Musical de Cusco. Claro, desde la década del 20, ¿no? Desde la década del 20 el Centro Cusco de Arte Nativo era considerado, era considerado como una escuela de música propiamente dicho, ¿no? Y que eso va a evolucionar en varias instituciones. De hecho, el Centro Cusco existe hasta la actualidad, ¿no? Pero en la cuestión de artes, yo creo que habría que ver sobre la Escuela Regional de Música y el Museo Virreinal de Cusco. Habría que ver si están vinculados, pero sin duda alguna estas instituciones, unas han durado unas décadas, otras tal vez solamente 10 años, o más de 2 décadas, pero sí están vinculadas. No lo dudes de que hay una evolución. Son parte de este engranaje de la creación cultural cusqueña. Luego también menciona cuánto cambió la creación del Inti Raymi en la sociedad cusqueña y los intelectuales. Ese es otro tema, ¿no? Porque eso va a partir de la década, el Inti Raymi se crea en el 40 y tantos, 1940 y tantos, 44, 42, y de ahí en adelante hay todo un cambio. El Inti Raymi, muchos van a decir, es una creación cultural, pero también es ya obedece a otros procesos en donde el turismo, en donde la cultura en realidad se va transformando, ¿ya? ¿Quieres hablar? Te lo corto. Claro, en realidad lo de la creación del Inti Raymi se debió a un claro principio de buscar identidad, ¿no? Es decir, el hecho de que, digamos, los cusqueños se sintieran identificados con con las costumbres, ¿no? Que se habían dado prehispánicamente, pero luego, posteriormente, ya años ya más adelante, es que digamos, esta creación, el objeto de volver a traer, porque digamos, en la época colonial es cuando se prohíbe esta festividad y luego ya surge en los años de 1940 más o menos, es que, digamos, luego se da
con la clara, digamos, intención y con fines turísticos, ¿no? Entonces ahí se ve también precisamente el cambio de esta festividad con, como les estaba mencionando, en un inicio con un sentido de identidad, pero luego ya mostrando esos aspectos y ligados más con el sentido turístico, ¿no? Ya con atracción y que, bueno, ahora actualmente es todo un espectáculo, ¿no? Uno no puede, digamos, si uno quiere observar de cerca esta festividad, pues tiene que pagar, ¿no? Entonces ahí, digamos, es que han dado muchos cambios respecto a esta festividad. Y bueno, y yo quería, digamos, agregar algo respecto a la primera pregunta. Cuando se menciona, se habla esas de las categorías de cholo, mestizo, ¿no? E indio. Aquí creo que es necesario mencionar que en Cusco las categorías de cholo e indio siempre han sido utilizadas por los cusqueños durante siglos, de alguna manera, para poder establecer claras diferencias de estatus. Entonces, estas prácticas dio forma, de alguna manera, a los índices entre lo indígena y lo mestizo, que de alguna manera se configuraron durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, lo indígena de alguna manera estaba asociado ¿con qué? Con lo rural, con los lugares más alejados del Cusco, con el quechua, y también con los elementos que se concibieran de alguna manera próximos hacia el pasado prehispánico incaico. Entonces, en cambio, lo mestizo estaba relacionado con la ciudad, con la cultura, con lo de alguna manera elaborado con lo sintético, con el uso del castellano y también el quechua de una manera alternada, ¿no? Con el legado colonial y republicano. Entonces, como Edgar lo ha mencionado, la categoría cholo tenía una connotación peyorativa que estaba, digamos, relacionada a un estatus social bajo o a una condición de, digamos, de serrano, por así decirlo. Entonces, por lo cual los intelectuales y también artistas retoman estos nuevos términos y estas categorías e identidad para darle una connotación positiva, ¿no? El ser serrano se tornó un símbolo de orgullo. Entonces, eso es digamos, lo que quería de alguna manera mencionar. Ya, hay otras preguntas. Acá me menciona, por ejemplo, si podemos considerar al folclore como industria cultural. No va por ahí. A ver, hay que aclararlo muy bien ese aspecto, ¿no? El folclore es una manifestación cultural, ¿ya? Y la industria cultural es agarrar esa cultura, ese folclore, para rentabilizar, en sencillo. ¿Cómo haces de la cultura algo que te dé plata? ¿Ya? Por eso la crítica de Teodoro Adorno a mitad del siglo XIX era eso, o sea, ¿cómo pretenden estos señores capitalistas industrializar la cultura, ¿no? Serializarla, venderla en cantidades, ¿cómo pretenden que la economía entre en la cultura? Lo veían algo temerosos, ¿no? Pasó, ahora es así. La cultura, hay una economía de la cultura y es parte de las industrias culturales, ¿no? Lo que hay que buscar es que dentro de esa venta, entre comillas, de la cultura, hay que nosotros tratar de ver de que no deja de ser, al fin y al cabo, una producción cultural que busca conformar identidades, tiene influencia en la sociedad. Ojo, ¿ya? Cuando tú compras un CD de un cantante X, estás comprando una industria cultural, porque es una creación cultural, es una creación de música de algo, que tú lo estás escuchando, pero para poder escucharlo lo has tenido que ir a comprar a una tienda o lo has comprado por internet o lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces, a inicios del siglo XX el folclore era algo muy, muy potente. Los intelectuales reivindicaron esta categoría de folclore como una cultura del pueblo, ¿ya? De la población mestiza y indígena. Pero que hicieron de eso algo que podían extrapolar más allá de una localidad. Un ejemplo concreto, y esto lo engrano con la siguiente pregunta, que es el famoso Inti Raymi. ¿Ya? El Inti Raymi, señores, no lo duden, es una creación cultural. ¿Ya? Es una creación cultural que los intelectuales de la época creyeron que tenía que ser el 24 de junio, etcétera,
pero que si uno investiga seriamente, como ya lo hicieron Carolyn Dean y otros investigadores, historiadores sobre este tema, se dan cuenta que no tiene mucho asidero académico e histórico, ¿no? Es una, como Eric Hobsbawm llama, es una tradición inventada, ¿ya? Pero ¿quién puede negar hoy en día de que es parte de la identidad, del hueso duro de la identidad cusqueña? Es parte de la identidad, ya lo pusieron, ya está establecido. De hecho, uno cuando viaja por Apurímac y otras regiones del país, cada municipalidad, cada región está pidiendo, yo quiero mi Inti Raymi, porque saben que da réditos económicos, porque los visibiliza, ¿ya? Y porque ahí también entra a tallar el turismo y todos otros factores. ¿Te das cuenta? Hacen de la cultura, de una idea de la cultura y de la historia, lo vuelven una especie de una creatividad cultural, una industria cultural. A eso es lo que van. Que tiene que ver con el proceso de cómo se está, entre comillas, industrializando la cultura, sí, seguro, ¿no? Pero no pienses que folclore es igual a industria cultural. Folclore es parte de un concepto es la cultura en sí misma, y la industria cultural es la creación que tú de esa cultura puedas traer, ¿ya? De ahí, Santiago menciona sobre las industrias culturales a través del cine y cómo el cine ha exotizado esto a través de las películas. Sí, pues, sin duda alguna, pero yo lo dejo, no hemos llegado a entrar a hablar sobre el cine porque ya era otra ponencia, pero sin duda alguna el cine cusqueño, especialmente este cine regional cusqueño, va a ser influenciado por la cultura folclórica local, por el patrimonio material monumental. Porque si ustedes ven los documentales que hace el Cine Club Cusco, ¿no? Conformado por Nisiyama, sus hijos de Chambi, Víctor y Manuel Chambi, Luis Figueroa, Villanueva, etcétera. Estos señores lo que están haciendo es eso, agarrar el lente de su cámara de la época y mirar la sierra, poner en primer plano el rostro del indio, ¿ya? Poner en primer plano la geografía serrana, y sobre todo poner como actores principales, ¿no? Determinantes de la película, de sus largometrajes y sus cortometrajes, al indio. Era algo que hasta la fecha no se había hecho. De hecho, hasta ahora son muy pocas las películas que vuelcan su lente hacia eso, ¿ya? Hasta entonces, como bien menciona Santiago, pues a los fotógrafos de antes estaban más, lo veían a los indígenas como una especie de exótica, de una otredad no entendida, ¿ya? Un ser humano, entre comillas, que no tenía historia, un personaje ahistórico. Pero a partir de estos registros visuales, de estas fotografías, a partir del cine y a partir de las publicaciones de los intelectuales y de la producción cultural, de las creaciones culturales en música, en teatro y en danzas, se le devuelve un poco de esa identidad que históricamente, o desde siglos atrás, había sido marginada, no valorada y adrede ocultada, ¿no? Entonces, el cine va a tener un efecto tremendo en la visibilización de la cultura andina. Bueno, ya di más o menos el punto de vista de qué era el Inti Raymi, Ángela también. Y para terminar, sí, Alcira menciona algo del indigenismo cultural cusqueño, solo tuvo detractores limeños. No solo de Lima. Sin duda alguna, para esa época Lima veía al Cusco como el patio trasero que no quería saber nada qué pasaba ahí. De hecho, Cusco ha quedado como que incomunicado con la capital, ¿no? Adrede, ¿no? Los presidentes de la época y las autoridades desde Lima no veían importante. De hecho, hay trabajos interesantes, ¿no? Veían como una especie de amenaza que en Cusco se estaba produciendo una ideología, un pensamiento que podría cambiar el Estado-nación de la época. Siempre ha sido como que, a Cusco lo han visto como que es preferible que lo tengamos olvidado a que ellos salgan a la palestra, ¿ya?
Y a pesar de esa negación desde Lima, Cusco ha salido, ha intentado siempre por todos los caminos a manifestar su cultura y a tener actores políticos importantes también, ¿ya? Y en última instancia, si hubo detractores desde el Cusco, no lo dudes, ¿ya? La hora del charango que les hablaba un poco, tuvo unos detractores muy fuertes, hay gente cusqueña, aristócratas, terratenientes de la época, se sentían más cómodos escuchando el tango argentino que escuchando un huayno o que escuchando una música folclórica de la época, no les parecía, ¿no? Entonces, han atacado, pero la gran mayoría y la masa popular, entre comillas, de la época eran los indígenas y los mestizos, que ellos en el Cusco sí tuvo una repercusión importante. Bueno, a grandes rasgos hemos intentado responder, creo que a todas sus preguntas. Yo creo que hasta ahí. La última pregunta de Paola dice, ¿qué tanto influyó el Inti Raymi para el Centro Cusco como centro cultural del 50? Fue determinante, ¿no? O sea, es casi como su actividad, la actividad histórica del Cusco y de las instituciones culturales de la época, ¿no? Si tú entras, si tienes la oportunidad de entrar a los archivos del Centro Cusco de Arte Nativo, vas a encontrar fotografías del primer Inti Raymi, periódicos, recortes de periódicos del primer Inti Raymi, porque es como que uno de los hechos históricos, culturales más importantes para ellos y para el Cusco en general. Entonces, es determinante, ¿no? El Centro Cusco ha sido, por autonomía, la creación cultural del Cusco y crear el Inti Raymi para ellos fue como que reivindicarlo, todo lo que habían hecho, ¿no? O sea, que estaban yendo por el camino. Ahora, no todo fue flores, ¿no? Siempre ha habido detractores, no todos pensaban lo mismo. Gente misma que pertenecía al Centro Cusco de Arte Nativo no estaban de acuerdo a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la primera festividad del Inti Raymi estaba basada mucho en ello, en lo que el arqueólogo Chávez Bayón había dicho, cómo tenía que ser, y otros intelectuales. Pero también habían otros intelectuales que no estaban de acuerdo de cómo tenía que hacerse, que no les parecía. Entonces, ha habido ciertos encontrones internos propios, pero que son superados por el éxito que tiene esta actividad cultural, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos hasta ahí. Esto es a manera general unas primeras aproximaciones de las industrias culturales en el Cusco, y que a partir del terremoto del 50 en adelante ya obedece a otro proceso que ojalá en otra oportunidad lo podamos disertar y comentar con ustedes, compartir con ustedes cómo se ha ido creando, gestionando en el duro camino histórico que ha pasado la creación cultural en el Cusco hasta llegar a ser una industria creativa como hoy en día de alguna u otra manera lo es, ¿no? No olviden de que el contexto actual que vivimos de emergencia sanitaria, del COVID-19, ha golpeado muy duro al rubro del sector cultural y no es ajeno a las industrias culturales. Hay mucha gente en Cusco que vive de esto y que ahora lamentablemente se ve muy golpeada por esto, ¿no? Esperemos que podamos superar, seguramente así va a ser, superemos este contexto tan difícil y que la capacidad creativa que siempre ha tenido la sociedad cusqueña volverá como siempre lo ha hecho, a renacer y seguramente a volver a impulsar las creaciones. Somos una sociedad de creadores, no lo dudemos. Históricamente siempre lo hemos sido así. Yo creo que el Cusco se merece que se publique un libro tarde o temprano sobre la historia de las industrias culturales, que evidencie que Cusco siempre ha tenido una capacidad creadora importante y que salió de sus regiones, que buscó una identidad nacional e incluso pan-andina. Buenas noches, muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.